Alicia García Herrero desde Natixis. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. La vacuna, cuando llegue finalmente, será un granito contra la pandemia. Parece que podría empezar a poner punto el día que llegue a esa recesión global, a la crisis económica que tenemos. Hasta entonces, bueno, de momento estamos viendo a los mercados al menos un poquito más esperanzados, también en general todo el mundo. ¿Cómo cambian las previsiones? La noticia de esta semana, no sé si de momento seguimos prudentes respecto a esas previsiones o si cambia en algún punto las cifras o los pronósticos que se están manejando. Bueno, para empezar, Asia, liderada por China, ha visto una recuperación económica importante en el tercer trimestre y el motivo es que obviamente ha tenido mucha más movilidad interna, no ya externa, porque hay cuarentenas que prácticamente inutilizan la posibilidad de movilidad entre países, ¿no? Pero dicho eso, porque la movilidad interna ha sido muy elevada, la recuperación ya estaba en marcha. En China, en Taiwán, en Corea del Sur. Y esto ya se reflejaba en los mercados. De hecho, Taiwán en concreto ha sido el mejor mercado asiático de este año y va a acabar el año con un crecimiento superior a la media de los últimos años de Taiwán. O sea que hay a quien le ha ido bien. Son pocos, pero los hay. Y estos están en Asia. Por tanto, para ellos la vacuna, no digo que no sea relevante, es relevante, pero viene acompañada ya de una recuperación que ya existía antes. Por tanto, los mercados han reaccionado pues estupendamente, porque en cierto modo la apuesta es a la reducción, digamos, de esa movilidad externa que no existe. Ya digo que es muy importante para países que reciben muchas personas, puede ser Hong Kong, no un país, pero aún así que recibe casi entre 60 y 70 millones de personas y que tienen la frontera cerrada con China. El otro es Singapur. O sea, cuanto más pequeñas las economías, más les va a favorecer la vacuna. Es un poco como ha pasado con España, ¿no? O sea, todo el que está perdiendo mucho, pues ese es al que los mercados le van a favorecer más por la vacuna. Así es. Alicia, para quienes nos estén escuchando que no conozcan del todo o que les falte información sobre el contexto de los países asiáticos y sobre sus economías, mencionabas eso, ¿no? Cómo ha habido países que han podido resistir mejor. De hecho, una de las cosas que se destaca de esta crisis es que precisamente algunas de las economías de la región han tenido mayor capacidad de resistencia y mayor capacidad de respuesta. No sé si nos puedes explicar un poquito para entender mejor por qué en estos países la cosa ha ido diferente. Bueno, entonces, yo creo que muy importante para España. Hay dos motivos. Uno, la política sanitaria ha sido mucho más efectiva en el sentido que se ha hecho el famoso trace, ¿no? O sea, la identificación temprana de los casos y entonces pues se han podido aislar mejor y reducir así la falta de movilidad, porque no ha sido necesario hacerlo, o sea, no ha habido confinamientos, por decirlo más fácil. Ese es un motivo, pero en la parte económica, y esto es muy, muy importante, la especialización sectorial de Taiwán, de Corea del Sur y en menor medida, porque es un país más diversificado, de China, hace que les haya favorecido esa especialización sectorial en este momento de pandemia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el caso de Taiwán, obviamente semiconductores, sector clave, componentes para PCs, o sea, toda la parte electrónica clave y también, y esto lo han desarrollado de manera muy rápida, Taiwán es el segundo exportador mundial de máscaras cuando prácticamente necesitaba importarlas al principio de la pandemia, ¿no? O sea, que han totalmente creado un nuevo sector de la nada, han transformado su sector textil, que era pequeño, en este sentido. Entonces, dos lecciones. Uno, la especialización sectorial importa, claro, en España pues tenemos el caso opuesto con el turismo. Y dos, puedes cambiarla rápidamente. Esa es la experiencia, yo creo que podemos sacar de Taiwán. Corea del Sur un poco lo mismo, semiconductores, electrónica, mucho valor añadido,
que hace que la, digamos, que la inmovilidad, que ha sido menor, ya digo, de personas, afecte menos, porque como todo es capital, o sea, sectores intensivos en capital, no les ha afectado tanto. Entonces, esto es muy importante. Por desgracia, nuestra especialización sectorial era justo la peor, digamos, para una pandemia. Y esto pues no es que lo hayamos elegido, pero por lo menos hemos de entenderlo, ¿no? Yo creo, también para entender los mercados, porque si lo hubiéramos sabido antes, pues habríamos podido hacer bastante, sea en Corea, con un won muy fuerte ahora y con un mercado bastante al alza, y por no hablar de Taiwán, donde sea la moneda que la bolsa ha subido espectacularmente. Quería preguntarte también por Japón, ¿no? Porque esta semana sí que vimos un movimiento en el Nikkei, en la bolsa de Japón, muy importante, en máximos históricos desde 1991, y allí el Banco de Japón ha dicho recientemente que cree que al país le costará un poquito más remontar el fuerte impacto económico de la pandemia. No sé si esto se debe a las condiciones de las que ya partía Japón previamente. Sabemos que, bueno, que ha tenido más dificultades en los últimos años, ese estancamiento, ¿no? Problemas con la inflación también. ¿En qué contexto está la economía japonesa en este sentido? Bueno, para empezar, Japón respecto a Taiwán y Corea, incluso China, excepto por la parte inicial de la pandemia, pero hablamos de segunda, no ha habido segunda o tercera fase, en Japón sí. En Japón ha habido varios confinamientos, entonces, claro, el impacto económico es mayor. Si a eso se añade que obviamente es una sociedad más anciana, es decir, aún más que China, a la fecha de hoy la más anciana de Asia, con mayor incidencia, digamos, en lo que son los casos de COVID, pues lo hacen aún más preocupante. Y después yo creo que hay una cosa que hemos de recordar, que Japón en los últimos años, o sea, Japón ha perdido mucha capacidad manufacturera, ¿no? Por costes, porque se fue la inversión a China, a Vietnam, después, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuáles son los sectores al alza en Japón, aunque parezca increíble? El turismo de China. Entonces, eso se ha colapsado, igual que Tailandia mucho más aún, mucho más dependiente del turismo. Entonces, aunque recordemos, ¿no?, Japón como eso, gran exportador, eso es un poco ya el pasado, o sea, sigue exportando, pero mucho más desde lo que produce fuera de Japón, ¿vale? O sea, desde sus cadenas de producción fuera de Japón. Y desde Japón realmente el sector clave es el turismo. En cuanto a su contribución, no digo el tamaño, contribución al crecimiento. Y eso se ha desmoronado. Por eso Japón no está yendo bien. El único punto, yo creo, fuerte para Japón a medio plazo es que es el gran desarrollo de la robótica, o sea, es decir, que cada vez depende menos del factor trabajo. Y la otra es que su gran desarrollo en temas de salud, pero de nuevo Taiwán le lleva la delantera en health tech, o sea, la parte de tech y salud, hay países que han avanzado más que Japón, pero Japón aún sigue siendo fuerte en servicios, o sea, en tecnología de salud. Entonces, bueno, ese es su aspecto y es donde más, de hecho, la bolsa se ha recuperado, ¿no? Entonces, ya digo que hay que tener, aparte de países, yo recomendaría tener un enfoque sectorial. En Asia es muy, muy importante porque las bolsas son muy diferentes sectorialmente de país a país. Sí, a eso iba. Te quería preguntar precisamente por eso. ¿A qué bolsas miramos? ¿A qué índices? ¿A qué mercados? ¿A qué sectores? ¿No? Porque en todo contexto estamos siempre mirando, bueno, no sé si más beneficiados o más perjudicados, pero ¿dónde recomendáis que pongamos el foco en este momento en los mercados asiáticos? Bueno, yo creo que el sector clave, aunque ya obviamente está muy alto, y desde luego no en China, porque ahí sí que ha habido una burbuja, son los semiconductores. ¿Y por qué? Porque los semiconductores en Asia son la clave para que China se haga, digamos, independiente económicamente o menos dependiente, llamémoslo así, del resto del mundo. Es decir, lo que llaman el self-reliance. Esta es la política de
del quinto plan quinquenal y del 14º plan quinquenal y del quinto pleno que acaba de finalizar. La idea clave de China es: no quiero depender del resto del mundo en mis importaciones. ¿Y quién tiene la clave de esto? Ese sector. Los semiconductores son la base de la inteligencia artificial, que es la base de la inteligencia artificial y del 5G. Sin semiconductores, China no puede ser líder en 5G. Y esos semiconductores China no los tiene a ese nivel de complejidad. Vienen de Estados Unidos o de Taiwán, en menor medida de Corea del Sur. Entonces, digamos que Corea del Sur y Taiwán tienen la clave, si lo puedo decir así, a que China sea menos dependiente de Estados Unidos. Por eso es tan importante. Y por tanto, esos sectores ya están muy, muy caros en Corea del Sur y en Taiwán, y en mi opinión van a seguir estándolo, si no más. Y de nuevo, todo lo que es health tech, biotecnología. Porque esa es la clave para futuras pandemias o incluso impacto en la salud del cambio climático, que esto está por llegar, pero es evidente que va a llegar. Entonces, todo lo que sea prevención, tecnologías para la medición del empeoramiento de la salud personal y que puedan reducir los costes sanitarios que se están multiplicando también por el envejecimiento de la población, que es muy rápido en Asia. Todo eso es la clave, digamos, para que ese sector sea exitoso en Asia, y no hay duda alguna que lo va a ser. Entonces, ya digo, biotecnología, health tech, también lo llaman precision health, que es toda el acertar más en tu diagnóstico gracias a estas metodologías. Todo eso yo creo que va a ser los sectores que que mejor van a ir, y ya digo que están en algunos países asiáticos muy concretos, que son los mismos que con los semiconductores, me temo. Y entonces, bueno, en cierto modo hay una cierta concentración geográfica también, pero no hay que olvidar por qué. No es por la macro del país, es por la especialización sectorial de esas economías. Bueno, pues las claves de los mercados asiáticos en este momento, por qué han resistido más, cuál es su especialización sectorial y las recomendaciones. Por tanto, para invertir tomamos buena nota de ello. Alicia, muchísimas gracias y buenas tardes. A ti, muchas gracias.